El ex jefe de seguridad presidencial Alejandro Astesiano rastreó los movimientos del presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, a través del sistema de cámaras del Ministerio del Interior en las horas previas a un siniestro de tránsito que tuvo y compartió información con el secretario privado de Luis Lacalle Pou y un alto jerarca policial. El PIT-CNT analiza la información ahora y es probable que haga una conferencia de prensa durante la tarde. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información desde Montevideo con 27 grados a esta hora, una máxima prevista por Inumет de 29 grados con una tarde que se va a presentar con el cielo nuboso y periodos de cubierto y vientos que estarán soplando del sureste al este entre 10 a 30 kilómetros por hora, pero con rachas de 40 kilómetros por hora. Como siempre vemos, las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Pablo de María entre 18 de julio y Colonia hasta las 17:30 está cortado por hormigonado. O Gaboto entre Guayabos y Rodó hasta las 18 horas, hasta las 17 horas, perdón, por hormigonado también allí va a estar cortado, así que atentos a esta información que proporciona la Intendencia de Montevideo. Compartimos ahora otros títulos de esta jornada. Desde la medianoche comenzó a regir el aumento de precio de Supergas. En la garrafa de 13 kilos pasa de 824 a 950 pesos. El aumento en el precio del Supergas decidido por el gobierno demuestra su carácter clasista, ya que impactará directamente en los más necesitados, dijo Gerardo Rodríguez, del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT. Hoy se levantó la feria judicial y comienzan a funcionar las nuevas fiscalías de lavado de activos y estupefacientes. Además, reaparece el caso Astesiano, que sigue al frente de la fiscal Graciela Fossati. Asumió como presidente de la Suprema Corte la ministra Doris Morales. El intendente de Canelones, Yamandu Orsi, presenta una denuncia ambiental en la Torre Ejecutiva. Lula da Silva cumple hoy su primer mes en el gobierno de su tercer mandato en Brasil, entre la violencia golpista, guiños sociales y ambientales y el protagonismo en la agenda internacional. En la portada, el ex jefe de seguridad presidencial Alejandro Astesiano utilizó el sistema de cámaras del Ministerio del Interior para rastrear los movimientos del presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, en las horas previas a un siniestro de tránsito que tuvo y compartió información con el secretario privado de Luis Lacalle Pou y también con un alto jerarca policial. El PIT-CNT está reunido hasta ahora analizando esto y es probable que haga una conferencia de prensa durante la tarde. Según surge de las conversaciones telefónicas de la carpeta judicial, el entonces jefe de la seguridad presidencial recibió en tiempo real un informe del operativo policial, incluyendo los resultados de la espirometría, y compartió todos estos detalles con Nicolás Martínez, secretario privado del presidente Luis Lacalle Pou, según informó la diaria Hace Minutos. Ahora Nico llegó el tiempo de nosotros de matarlo. Hay que matarlo. Se ponga la fila ahí y hay que matarlo a este hijo de puta. Al día siguiente, Astesiano utilizó el sistema de cámaras al que tenía acceso para monitorear los lugares que recorrió el auto de Abdala en las horas previas al choque y le envió ese material gráfico al subdirector de policía, Jorge Barriel. La que va caminando desde la mañana temprano y la que está el video borroso, ¿viste? Es a las 4 y pico de la tarde, para que el sol, ¿viste? Jode la cámara. Apenas una hora después del accidente que se produjo el 4 de febrero a las 16:33 en Punta Carretas, Astesiano le envió un primer mensaje por WhatsApp a Martínez con el parte policial, en el que se reportaba que el auto de alquiler que manejaba Abdala había chocado a otros dos vehículos que estaban detenidos. ¿Qué dice, Fibra? ¿Eso fue ahora? ¿Chocó este? ¿Mamado?, preguntó Martínez. Sí, ahora. Estoy. Que le hagan espirometría ya, contestó Astesiano. Minutos después, en un nuevo mensaje, le comunicó: Nico, unos 53 gramos de alcohol en sangre le está dando la espirometría. Ahora dispuso el jefe de policía que vaya al coordinador hasta ahí y el jefe de zona, 1,53 la espirometría. Está en el horno, escribió Martínez tras recibir fotos del operativo. Astesiano le contestó con un audio: ahora, Nico, llegó el tiempo de nosotros de matarlo. Hay que matarlo, que se pongan las pilas ahí. Hay que matarlo, este hijo de puta. Astesiano siguió interesado en el tema al día siguiente y continuó compartiendo material como capturas de video. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo que el presidente Lacalle Pou cometió errores graves al contratar a Alejandro Astesiano. La respuesta surge tras la divulgación de un audio en el que el ex custodia presidencial dice que el mandatario estaba al tanto de sus antecedentes penales. Es un error garrafal de Lacalle haber contratado una persona que tenía
tantas indagatorias. Y por lo que dice el audio, habrá que corroborar si es cierto, por lo que dice el audio, esta información fue dada por más de una persona. Por un lado, fue publicada en La Diaria y en Caras y Caretas, pero por otro lado, según dicen en ese diálogo, hubo una persona que le llevó toda esta información y el presidente decidió no tomarla en cuenta y el riesgo fue el que corrió. El presidente también en conferencia de prensa señaló que no tenía antecedentes. Bueno, por eso digo que cometió errores graves, probablemente él le llamara antecedentes a las indagatorias, pero yo no soy quien para juzgar, pero el error es de un tamaño increíble, ¿no? Y de hecho, cuando nosotros le pedimos en la primera conferencia que hubo cierto enojo que aclarara, era que había necesidad de que se aclarara. Y a medida que va pasando el tiempo, el tema como que queda más opaco, digamos. Agregamos que el director de inteligencia de la Policía Nacional, Claudio Correa, y el titular de la Dirección General de Fiscalización de Empresas, Henry de León, se reintegraron a su cargo en el Ministerio del Interior, pese a estar indagados por la fiscal Gabriela Fossati en el marco del caso Astesiano. Lo informó el diario El Observador. Correa es sospechoso de haber borrado información de un celular de Astesiano. Vamos ahora a recibir a nuestro primer móvil, nuestra periodista Mariana Abreu, que está en Torre Ejecutiva. Buen mediodía para ti, Mariana. ¿Cómo estás? Adelante, bienvenida. Buen mediodía, Rosina, el saludo para todos. Así es, estamos en la Torre Ejecutiva porque hace minutos nada más el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, entregó al subsecretario de Ambiente, Gerardo Amarilla, una denuncia que tiene que ver justamente con este departamento, con el desvío del cauce del río Santa Lucía para intereses particulares, para generar terraplenes y que por allí pasen camiones presumiblemente de empresas areneras. En este momento está el intendente brindando una rueda de prensa, a ver si lo podemos agarrar en vivo para TV Ciudad. Gracias, intendente, por aguardar. Bueno, ¿qué es lo que se está denunciando precisamente en relación al cauce del río Santa Lucía? Muy mal manejo por parte de algunos actores privados y una falta de controles por parte del Estado. Porque hoy se está hablando de un proyecto de agua potable en el Río de la Plata. Se descartó por ahora el embalsar, por ejemplo, Casupá, cuando todos decíamos o veíamos que era una buena propuesta porque cuidamos bastante mejor el río Santa Lucía, y después nos encontramos con estas cosas que por supuesto implican mucho mayor control y mucho más, una actitud bastante más proactiva por parte del Estado, porque acá hay un problema ambiental serio, donde estamos hablando de pocos kilómetros de la toma de agua potable de San Ramón, que baja incluso, abastece de agua a San Jacinto, que se quedó sin agua hace poco, pero a su vez ese es el agua que después sigue hasta agua corriente. Entonces yo genero eutrofeización o afloración de algas. Yo cuando corto un curso del río me quedan algunos lagunones, que eso van a juntar mucha alga o bueno, al no moverse, aumentar la temperatura, sabemos lo que pasa. Entonces, ha habido problemas y va a seguir habiendo y hay que estarle arriba. Esto es de una dimensión que amerita por lo menos una alerta de carácter nacional, porque no estamos hablando de un problema de Canelones, ¿no? Esto, ni hablar de todo el agua que consumimos en el área metropolitana, pero también es una cuenca que hay que cuidar y mucho. ¿Qué es lo que se constata particularmente? ¿Se desvía el cauce del río para generar caminos? Para generar caminos, para... No sé qué otra. ¿Cuál es la finalidad? Yo no me logro explicar. Porque te puedes empezar, digo, capaz que para beneficio de una arenera, pero no genera más arena. No sé. De verdad, nos sorprende por el disparate y por la agresión ambiental que estamos sufriendo. Y eso también nos evidencia la debilidad que tenemos como Estado, o que tiene el Estado. Naturalmente no tuvimos que ir nosotros. A ver, no sería tan difícil generar un sistema de drones que pudiera monitorear la situación más seguido, o por lo menos aquellas empresas que están trabajando, controlarla bastante más. Por eso digo que podemos hablar de ambiente o podemos actuar sobre el ambiente. Acá lo que estamos pidiendo es que se actúe. Usted mencionaba que también hay una sanción en curso por parte de la Intendencia de Canelones. ¿De cuánto es esta multa y cuáles son los pasos a seguir para que se formalice? Por la dimensión va a tener que ir a la Junta, suponemos, lo que vi. Está prevista una sanción que ya viene de meses de trabajo de 2.000 UR, pero no lo arreglás con eso. Entonces, y además andás a ver cuánto hace que esto estaba pasando y capaz que llegamos tarde. Acá lo que precisamos es una actitud o una acción ambiental
bastante más comprometida, porque no nos olvidemos que existe en trabajo desde Cuencas. Nosotros como Intendencia en la Comisión de Cuenca planteamos esto. O sea que no es que no es la primera vez que hablamos de esto, sino que ya se habló. Entonces, esto es como un campanazo para todos nosotros en primer lugar, porque tenemos un patrimonio ahí que no es ni de Canelones, ni de Florida, ni de Montevideo, ni de San José, ni de La Valleja, es de todos. La cuenca de Santa Lucía merece que la tratemos bastante mejor. Le cambio de tema, intendente, ¿qué opinión le merece las últimas informaciones trascendidas en relación a un espionaje presunto del presidente del PIT-CLT, Marcelo Abdala? Es de una gravedad que yo cada vez la veo peor. Ya era serio cuando se planteó la posible investigación o seguimiento a legisladores. Ahora salta esto, incluso hasta por audio. Obviamente se va a tener que investigar, yo quiero que se aclare, porque yo no sé, ahora se me ocurre, digo, ¿y se estará vigilando alguien más? Quiero pensar que no, pero para eso necesitamos que estas cosas se resuelvan lo antes posible, es decir, acá hubo responsables, son este y lo otro. Me genera una sensación de intranquilidad y de alarma o de alerta, porque estamos hablando nada menos que la presidencia del movimiento sindical que está bajo sospecha, ¿no? ¿De quién? Y bueno, creo que nos llama a la reflexión, y creo que al gobierno lo llama a la reflexión, que de una vez por todas se deslinden las responsabilidades. Agradecemos mucho por su tiempo, intendente de Canelones, Yamandú Orsi. Volvemos contigo, Rosina, si te parece. Muchas gracias, Mariana. Y les contamos que esta tarde va a quedar constituida la comisión para estudiar la reforma jubilatoria, esto en la Cámara de Diputados. La misma va a estar conformada por 12 representantes de la coalición y 9 integrantes de la oposición. Está allí justamente nuestro compañero, nuestro periodista Juan Pablo Rodríguez, allí en el Parlamento. Buen mediodía para ti. Juan Pablo, adelante para desarrollar esta información. Buen mediodía para ti, Rosina, para nuestros televidentes. Estamos en el anexo del Palacio Legislativo a propósito de la instalación de esta comisión que va a debatir la reforma jubilatoria. Ya se sabe que la va a presidir Pedro Gisdonian, quien es representante nacional por el Partido Nacional. Justamente la vicepresidencia le corresponde al Frente Amplio y seguramente se va a definir en el día de hoy. ¿Cuánto tiempo tiene esta comisión para debatir? En un principio serían 60 días, donde también se puede pedir una prórroga. A modo de novedad, ya se sabe que el próximo 7 de febrero esta comisión va a recibir a integrantes del Poder Ejecutivo, así como después al BPS y a distintas organizaciones sociales. Para dialogar de esto estamos con el representante nacional Álvaro Viviano, que nos va a contar, bueno, cómo se va a trabajar a partir de hoy a las 18 horas en adelante. Bueno, buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Saludo a quienes están en piso. La idea es, en la sesión extraordinaria del día de hoy, darle entrada al proyecto que viene del Senado de la República, conformar la comisión, como tú muy bien lo decías, integrarla con los distintos integrantes que la misma va a tener, que en principio son 12 miembros del gobierno y 9 de la oposición, 21 en su totalidad. Si es posible, lo vamos viendo en estas horas, pero hay una idea ya conversada incluso con la oposición de hoy sobre las 18 horas, tener la primera reunión de esta comisión a los efectos de, bueno, definir un poco el cronograma de trabajo, designar sus autoridades, resolver sobre la agenda y empezar a ver de un modo u otro qué es lo que pretenden los distintos partidos políticos para discutir y adentrarnos en la discusión de este proyecto que, como tú muy bien decías, el 7 va a tener la primera delegación, que como siempre ocurre en este caso se trata de quien promueve el proyecto de ley e independientemente que el Senado de la República le dio muchas modificaciones al mismo, es una propuesta inicial con iniciativa del Poder Ejecutivo. Bien, esta comisión y todas las comisiones funcionan de dos maneras, a través de la escucha, pero también de la pregunta para indagar y para conocer más. ¿Ya se sabe cuáles son las principales inquietudes, tanto de integrantes del gobierno como de la oposición, para consultarle a los integrantes del Poder Ejecutivo? Nosotros hemos dicho en estos días de que, si bien con la propuesta que emerge del Senado de la República, por lo menos el gobierno tiene mucha conformidad con la misma y se achicaron mucho los márgenes de modificaciones que sobre la misma puede haber, porque bueno, se le fueron dando distintas
se le fueron dando distintos aportes al mismo. Obviamente que la discusión está abierta, somos otro cuerpo, somos otra Cámara. Si hay iniciativas o propuestas a los efectos de mejorar el proyecto, bienvenidos sean y por supuesto está abierto el espacio para las diferentes opiniones. Primero para, recibir quienes de algún modo tienen vínculo con la propuesta de sus orígenes. Pero en segundo lugar, quienes están involucrados. Y en ese sentido, obviamente, están involucradas las organizaciones de jubilados, están involucradas las cámaras empresariales, están involucradas las distintas organizaciones de jubilados que tienen que ver con esto, obviamente el BPS, y así como la sociedad civil toda que quiera presentar o plantear inquietudes a la comisión, lo va a poder hacer. En el Senado hubo en el entorno de 90 audiencias vinculadas a este tipo de entrevistas y supongo yo que en estos 60 días, y si es necesario más también, seguramente en un número similar vamos a atender a diferentes delegaciones. Muchas gracias. Un placer. Bien, Rosina, volvemos a estudios contigo y seguiremos con este tema también en el informativo central a partir de las 19 horas. Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias. Les contamos que desde la medianoche comenzó a regir el aumento del precio del supergas. La decisión tomada por el gobierno implica una suba de 130 pesos en el precio de venta al público en general de la garrafa de 13 kilos, que con este ajuste pasa a costar 950 pesos. Hasta ayer, en cambio, costaba 824 pesos, por lo cual se trata de un aumento del 15%. El incremento también abarca a la población beneficiaria del Ministerio de Desarrollo Social, que según una medida vigente hasta fines de junio obtiene una recarga al 50% del precio que paga el resto de la población. Dicha población ahora va a pagar 470 pesos por garrafa, 60 pesos más que la tarifa vigente hasta esta jornada. En tanto, la nafta super se mantiene en 71 pesos con 88 por litro y el gasoil a 58,99. El ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, atribuyó el aumento del supergas a los precios internacionales y al costo del subsidio de este combustible destinado a la población beneficiaria del MIDE. Pero para el integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, Gerardo Rodríguez, el aumento en el precio del supergas decidido por el gobierno demuestra su carácter clasista, ya que va a impactar directamente en los más necesitados. Demuestra el carácter clasista del gobierno, haciendo caer, digamos, un verdadero mazazo sobre los más pobres, aumentando el supergas en más del 15%. Acá hay que aclarar una cosa, el crudo, cuando llega a ANCAP, el petróleo, entra, digamos, en la refinería y es un proceso integral donde salen los diferentes productos con un valor casi muy parecido entre uno y otro. La definición del precio de los combustibles siempre es política. Hace 70 años, hace 20 años y ahora también es política. Y como se define políticamente, más allá de que haya un PPI, que siempre es una referencia, hoy el gobierno decidió que el único aumento que se dé en los combustibles sea justamente en aquello que afecta a los más necesitados, al supergas. Y bueno, por eso decimos claramente que esto tiene una fuerte connotación de clase. Ahora vamos a recibir a otro móvil, es el caso de nuestro compañero Luca Veloz, que tiene información muy importante que tiene que ver con lo artístico y con la ciudad vieja. ¿Cómo estás? Adelante, bienvenido, Luca. Muy buen mediodía, Rosina. Es así porque en el marco de los festejos de los 300 años de Montevideo, la Intendencia de Montevideo, su Departamento de Cultura, está organizando este Montevideo Late en el Cabildo, revalorizando la ciudad vieja. El ciclo que terminará el 16 de marzo comenzó la semana pasada con Fernando Cabrera y hubo un éxito tal que tuvo que hacer una nueva función Fernando Cabrera. Por eso la Intendencia de Montevideo ha estudiado que va a tomar parte de la calle Juan Carlos Gómez para sacar el escenario hacia afuera del Cabildo. Y estamos con la directora de Cultura de la Intendencia de Montevideo, María Inés Boldía. Muchísimas gracias por recibirnos. ¿Cómo es esta? Esto es una locura ya. Esto es una locura. Ahora estábamos falando Portuñol con turistas, así que la locura está desde temprano. Invitarlos a todos los que quieran acercarse a escuchar este concierto en formato de cercanía con Florencia Núñez, pero habida cuenta de lo que fue la gran presencia de público a esta actividad que obviamente es con entrada libre, vamos a cortar
cortar la calle Juan Carlos Gómez a partir de la hora 19. Esto se va a convertir en un espacio exterior del Cabildo, donde también, por supuesto, en una pantalla gigante que va a topear Juan Carlos Gómez sobre la avenida Sarandí, bueno, ahí vamos a tener el afuera. Un afuera que significa, habitar la Plaza Matriz, habitar esta calle, hasta donde el público quiera llegar. Un público que va a ser bienvenido con extrema calidad de sonido. Nos decía Fernando Cabrera que bien había sonado dentro y fuera la semana pasada. Tuvieron que improvisar y hacerlo. Exacto, la semana pasada se sacó audio para afuera, pero de alguna manera no teníamos la calle cortada ni todo esto tan habilitado y pulido como lo estamos planteando en el día de hoy. O sea que con extrema calidad de sonido, una pantalla gigante para reproducir lo que pasa dentro de los patios del Cabildo. Y aquí afuera, bueno, van a ser recibidos por algunos emprendimientos que lleva adelante la Intendencia, concretamente en el Cedel de Casaballe, que se prepara para recibirlos y recibirlas con una cervecita artesanal que podrán compartir y catar los vecinos de Montevideo que quieran escuchar a Florencia Núñez. De Montevideo y de Rocha, atención. Rocha es invitado especial para estar aquí en la Plaza Matriz porque todos las queremos cantar. Ya se espera entonces que sea un lleno total dentro, en ese patio. 250 son las localidades. Efectivamente, hay localidades sentadas de 210 personas y luego tenemos la galería alta que se habilita y la gente puede ver desde arriba el espectáculo, cosa que fue privilegiada la semana pasada porque había mucha gente que prefería eso para ver el recital de Cabrera. Esto es a elección, hay que llegar en tiempo y hora. Las puertas van a estar abiertas para que las personas ocupen las localidades en los patios. Cuando estén ocupados totalmente los patios, ya se va a habilitar el usufructo de esta plaza que es hermosísima y que tiene que ver con justamente lo que empezó en ese pacto colectivo del juramento que generamos aquí. Por eso también la cafetería de El Cabildo se llama Juramento. Muy bien. Y de ahora en más todos los espectáculos van a ser así, con sí. Adentro y afuera. Sí, en realidad nosotros estábamos muy conscientes de que esto de alguna manera era una oferta que competía con todos los escenarios de carnaval, con los escenarios móviles en los que también trabajamos, con lo que era la oferta de fortalecimiento para las artes que tenía propuestas de teatro independiente en todo Montevideo y pensamos que con el Cabildo alcanzaba. La gente dijo más. Y vamos a escuchar a nuestra gente y entonces habilitamos también la posibilidad de participar en estas noches hermosas que estamos viviendo desde la Plaza Matriz. Mañana 2 de febrero Florencia Núñez desde Rocha, pero bueno, ya es también montevideana, estará aquí en el Cabildo y de aquí al 16 de marzo una programación que es excelente en el Cabildo. Desde aquí nos despedimos, Rosina. Muchas gracias. Muchas gracias, Luca. Les contamos en otro orden que el ministro de Turismo Tabaré Viera firmó como profesor varios documentos oficiales cuando no poseía ese título. El dirigente colorado, ex legislador y ex intendente de Rivera, dijo que fue un error de otros organismos que lo presentaron así. La firma de Viera como profesor proviene de Antel, cuando fue titular del ente desde 1998 al año 2000. Allí se observa su firma como profesor Tabaré Viera en un convenio de la empresa pública con la Universidad de la República y suscrito por Rafael Guarga y María Simón por la Facultad de Ingeniería el 6 de mayo de 1999, según documentos a los que accedió la radio M24. El 29 de noviembre del año siguiente, siendo intendente de Rivera, Viera alcanzó un acuerdo con la Universidad de la República y también firmó como profesor. En el documento de la actual administración del Ministerio de Turismo también incluye la palabra profesor en el primer párrafo del documento. En este caso, fue en un acuerdo de cooperación con el Instituto Nacional de Estadística. Viera dijo a la emisora que ejerció como profesor de matemáticas no graduado por 8 años, pero aclaró que no tiene ese título. Hacemos una pausa muy breve, volvemos enseguida. Segundo
Segundo bloque de MBD Noticias. Continuamos con información desde Montevideo a esta hora con 27 grados y vamos a volver al Parlamento. Hoy a partir de las 18 va a sesionar esta comisión especial de la que nos hablaba Juan Pablo, que tiene que ver con el análisis de la reforma de la previsión social. Adelante, Juan Pablo, vamos a seguir hablando de este tema tan importante. Rosina, es así, tenemos más novedades desde aquí, desde el Palacio de las Leyes, a propósito de esta conformación que se dará a partir de las 18 horas. Como bien dijiste hoy en la presentación del tema, habrá 12 miembros del gobierno, pero habrá 9 de la oposición. ¿Qué le corresponde al Frente Amplio? Bueno, designar una vicepresidencia, no solamente que represente al partido, sino también que ejerza y haga una coordinación interna, que es tan importante, sobre todo en cómo trabaja cada comisión. Para dialogar de esto estamos con Gustavo Olmos, el diputado Frente Amplista. Bueno, Gustavo, hoy se conforma una comisión importante, es un tema que seguramente se discuta en más de 60 días, que es lo que tiene estipulado, seguramente se pide una prórroga. Bueno, ¿cuáles serían los principales lineamientos o por dónde van a ir las preguntas o los saberes a aprender por parte del Frente Amplio el próximo 7 de febrero, cuando el Poder Ejecutivo comparezca ante esta comisión? En realidad no es que haya un plazo, la ley se terminará votando cuando se vote, no es como la ley de urgente consideración o el presupuesto que tiene un plazo determinado. Otra aclaración, no son 9 de la oposición, son 8 de la oposición, los del Frente Amplio. Creo que la coalición está manejando al PERI como oposición y de hecho en las grandes leyes ha votado mucho más con la coalición que con el Frente Amplio. Usted dice que en la práctica entonces serían 8 del Frente Amplio y pasarían a ser 13, digamos. O 12 y uno que indefinido, digámosle. A ver, sí, efectivamente es una comisión importante, es como un trabajo en el Senado, hay muchas informaciones que todavía no las tenemos, que se le reclamaron al gobierno en su momento y que no las brindó. Sobre todo en el impacto que tiene desde el punto de vista económico la unificación de todos los sistemas de previsión social. Yo creo que ese lineamiento es correcto, pero bueno, eso tiene un impacto económico en la transición de un sistema al otro que no está evaluado, que el gobierno tiene la evaluación. Y después hay cambios que se hicieron en la Cámara de Senadores, incluso el 28 de diciembre, sin discusión previa, algunos muy relevantes que tienen también impacto y esperemos que todo eso nos dé información detallada el Poder Ejecutivo en su comparecencia del martes 7 de febrero, que es cuando formalmente empieza el trabajo fuerte de la comisión. Bien, hay un cronograma que se va a ir recorriendo, me imagino, ¿no? Recibiendo al BPS, a las distintas cajas también, pero a organizaciones sociales. Al Frente Amplio como oposición, ¿qué otras informaciones le faltan para complementar esto que el Poder Ejecutivo ha mostrado hasta el momento? A ver, las informaciones básicamente las tiene que brindar el Poder Ejecutivo porque es quien tiene la capacidad de hacer proyecciones, de hacer simulaciones en el Banco de Previsión Social, quien tiene todos los números para poder manejar distintos escenarios y ver cómo impactan. Después lo que vamos a tener es sí las otras cajas, como tú decías, y también delegaciones que se ven afectadas o que quieren manifestar su opinión. Esto siempre es así en el Parlamento, quienes en cualquier proyecto de ley entienden que tienen algo para decir al respecto, piden una entrevista y son recibidos. Entonces ese es la variable que nos puede hacer que nos lleve alguna semana más, alguna semana menos, dependiendo de la demanda, de la cantidad de organizaciones que nos estén pidiendo audiencias. Muchas gracias. Por favor, un gusto. Bien, Rosina, y con las dos caras de la moneda acerca de esta comisión que se conformará, esta tarde volvemos a Estudios contigo. El presidente Lula da Silva cumple hoy su primer mes de gobierno en su tercer mandato en Brasil, entre la violencia golpista, guiños sociales y el protagonismo en la agenda internacional. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, asumió el 1 de enero la presidencia por tercera vez y lo hizo en medio de protestas de activistas de ultraderecha que exigían un golpe para mantener en el poder al exmandatario Jair Bolsonaro. En su agenda de comienzo de mandato, Lula mostró el acento social que pretende imprimirle a su gestión, renovó un plan de subsidios que atiende con unos R$600 mensuales a 40 millones de personas en situación de pobreza y abrió un amplio diálogo con la sociedad civil a fin de que colabore en la formulación de políticas sociales.
Además, el presidente decidió atender de inmediato la gravísima situación humanitaria en el territorio de los Yanomamis: desnutrición, malaria, altas tasas de mortalidad y ríos contaminados con mercurio usado por mineros ilegales que pasaron a operar en esa región amazónica, alentados por Bolsonaro. Lula también cumplió su promesa de que Brasil vuelva al mundo. Hizo 2 visitas oficiales a Argentina y a nuestro país, que incluyeron el regreso de Brasil a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC. Lula se reunió en su primer mes con 15 mandatarios extranjeros, la mitad de los que Bolsonaro encontró durante 4 años en el poder. Esta tarde deberá enfrentarse a una interna compleja, ya que el Parlamento va a inaugurar la nueva legislatura con una composición conservadora que puede dificultar los planes del presidente brasileño. El Papa Francisco denunció el colonialismo económico que saquea los recursos de África poco después de llegar a Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo, primera etapa de su gira africana. Que África sea protagonista de su propio destino, proclamó Francisco ante las autoridades y el cuerpo diplomático del Congo. En un discurso en el Palacio Presidencial de Kinshasa, el Papa afirmó que la historia del país se ha visto torpedeada por conflictos, pero también por el dominio de intereses extranjeros, y criticó al colonialismo político, económico y depredador de recursos naturales. Nos vamos. Como siempre, los esperamos a las 19 horas en nuestra edición central. Que pasen ustedes muy bien.